me decían, no le sueltes tanta información a tus empleados, porque luego después te van a hacer competencia. Y sí, hay 3 empleados que sí fueron listos y tienen su empresa. Salieron de ahí, les ha ido bien y qué bueno. Pero yo prefiero pues, enseñarles y que me produzcan mientras estén, que no enseñarles y tener que hacer, digo, todo. Dicen que cuando hay una situación, voy a decir trágica, porque para mí fue trágico, se vale llorar y va a haber una noche muy oscura. Pero cuando más oscura está la noche, empieza un amanecer, donde vienen nuevas oportunidades, pero hay que tomar decisiones. Hay que tomar acción. Acciones. Estoy muy feliz que estás aquí en este episodio de Intrépidos, en este podcast, donde precisamente queremos compartir diferentes historias de personas y hablando su experiencia en la vida profesional para que todos puedan conocer, ¿no? Y a fin de cuentas crecer. Mira, David, yo pues ya nos conocemos, ¿no? ¿Cuántos años tenemos de conocernos? Es alrededor de 6. Más o menos unos 6, 7 años, 7 ¿no? años Más o menos. Ahí. Y de las diferentes conversaciones y pláticas que hemos tenido, a mí siempre se me viene una palabra cuando pienso en ti, y es familia. Entonces, con esta palabra, digo, yo lo tengo súper relacionado contigo. Entonces, para ti, pues, ¿qué me podrías decir de lo que es para ti la familia? Pues eso es lo más importante. Primeramente, no solamente pues en casa, sino que también hemos podido convivir en la empresa, ¿no? Entonces, convivir en casa y luego convivir en la empresa, pues para mí me llena de vida. Sí. Y en este caso, digo, siendo de la familia, ¿cuántos hermanos o hermanas tienes? Nosotros en total, Ajá, en total. Somos 11 hermanos. Sí, hablando de familia, ¿no? Familia, sí. Y de los cuales, de esos 11, pues 4 trabajaron conmigo. Okay. Entonces, pues, ¿Trabajaron también, o están trabajando todavía? pues trabajaron porque precisamente la semana pasada se pensionó una de las últimas de mis hermanas. La empresa tiene 32 años. Entonces, 2 de mis hermanas trabajaron pues prácticamente pues, al menos 30 años, ¿no? Ok. Y digo, nomás para que igual cualquier persona que está escuchando, el negocio, de qué es o de qué se trata el negocio que me estás platicando. Sí, la empresa se llama Profron Industrial. Lo que hacemos nosotros es venta de refaccionamiento para el mantenimiento industrial. En cualquier empresa, háblese de maquiladora, digo, aquí en Mexicali, por ejemplo, pues que hay una fábrica de vidrio, una fábrica de papel. Todos pues tienen sus procesos. En el campo, en el valle, empaques de hortalizas, algodoneras, todo donde hay un proceso, todo donde se mueva, pues nosotros tenemos una refacción, un equipo, un servicio que les podemos ofrecer. Okay. Y dentro de las áreas en que tu familia se fue integrando poco a poco, ¿eran áreas, qué áreas fueron? ¿Fueron contables, de ventas o en qué diferentes áreas se fueron involucrando en la empresa? Pues primeramente, uno de mis hermanos, empecé solo yo en la empresa, ¿no? Estamos hablando de 1993. El primero que se integró fue uno de mis hermanos en el área de ventas. Después una de mis hermanas en el área administrativa. Y así fue como administrativa, las hermanas y los hermanos en el área de ventas. Okay. ¿Y eran áreas donde ellos ya estaban capacitados o se fueron haciendo en esos puestos? No, ya tenían experiencia. Ya habían okay. trabajado en ventas, ya habían trabajado en departamentos de contabilidad. Y los llamaste para reforzar. Okay. Platícame, David, ahora sí digo, estamos diciendo que muchos años atrás del siglo pasado, todavía cuando empezó la empresa, pero antes de eso, ¿qué es lo que hacía? ¿Quién era David de niño? ¿Qué quería ser David? De niño, ¿qué quería ser David?
Pues vamos, la verdad, a ciencia cierta no sabía qué hacer. Ujú. Fíjate que fui ahí descubriendo pues ciertas habilidades que todos tenemos y que muchas veces no están de manifiestas. Eh, pero lo que pasa es que mi papá fue vendedor prácticamente toda su vida. Nato. Nato, y en eso a veces lo acompañábamos y de alguna manera en la sangre traemos ese ADN de ventas. Eh, y ya él en su etapa final productiva, vamos a decir, puso un pequeño negocio en la casa. Ujú. Y ya él pues vendía eh, pues con algunos clientes que tenía, y ahí nosotros le ayudábamos, ¿no? ¿Qué era lo que vendía? Igual algunas Refacciones. refacciones, ¿no? Digo, en un nivel muy pequeño, ¿no? Ok. Y con eso creciste tú y tus hermanos. Exacto. Ok. Parece que después empezamos pues bueno, escuela, empiezas a prepararte y, y pasa una situación. En mi vida he tenido problemas de salud graves que gracias a Dios he podido superar, graves, donde pues está en riesgo mi vida y sin embargo, y cuando tenía 19 años me detectan pues un tumor en un pulmón. Ok. Me envían a Guadalajara, estudios, regreso, no encuentran tratamientos. Finalmente, pues me vuelven a enviar a Guadalajara para hacerme una operación. Entonces me quitan una parte donde estaba el tumor. Ujú. Y desde entonces, pues no he tenido un mínimo problema en esa situación. Qué bueno. Una situación grave, pero pues que gracias a Dios hasta el día de hoy pues no ha tenido ninguna secuela, ¿no? Ok. Entonces también pues en papá decía que ya venía en su parte final, nada más era pues como él decía, pues nomás con que salga para el chivo, ¿no? Ujú. Y uno pues más inquieto, o sea, yo no quiero que salga nomás para el chivo, yo quiero pues, crecer profesionalmente, quiero que tengamos una empresa profesional donde podamos aplicar algunos conceptos. Y entonces platicamos con papá y uno de mis hermanos y yo empezamos un nuevo negocio. ¿Le sigo? Sí, síguele, Sí, síguele, ok. síguele. Entonces ahí duró como, vamos, unos 10 años con mi hermano. Ujú. Crecimos. Del changarrito que era mi papá, pues que ya no existía. Nosotros creamos otra, y empezamos a crecer. Y a los 10 años, pues hay ahí diferencias con mi hermano. Y entonces nos separamos. Y entonces empiezo yo la empresa en 1993, pues solo, prácticamente, pues ahora sí que sin recursos empiezo, pero también con una visión muy clara, ¿no? Ujú. Me quedaba muy claro la parte del servicio al cliente, que tenía que ser, obviamente, una empresa profesional, que tenía que, lo primero que tenía que hacer era comprar una computadora, Ok. donde de alguna manera empezar, porque alguna vez escuché a una persona que decía que la diferencia pues a veces en las empresas formales e informales o que aspiran a crecer, Ujú. pues era sistematizar sus procesos, por muy pequeños que sean. Tú tienes y en aquel tiempo, estamos hablando hace 32 años, pues sí, pues, obviamente ya estaban las computadoras, pero empresas micro, pues prácticamente era todo a mano, ¿no? Ujú. Entonces, desde el primer día yo implementé mi sistema de inventarios, que pues, no tenía inventario, pero yo tenía... Pero tenías el sistema. Tenía el sistema, el control, sistema de facturación. Entonces, desde el primer día fui poniéndome, de alguna manera, decir,
vamos a empezar de cero, pero lo más formal posible, ¿no? Okay. ¿Y esto fue algo que tú aprendiste sobre la marcha? A lo mejor fueron errores que tú detectaste que se cometieron en la empresa anterior con tu hermano y por eso ya empezaste a dar la vuelta de esa forma más, vamos a decirlo, dramática, ¿sí? O sea, ¿fue por esa la razón o de dónde sacaste esa información, esa escuela? Digo, en esos tiempos no era lo mismo que ahorita todo lo tenemos con, pues deja el internet, ya el chat GPT y todo, Sí. ¿no? Que ya lo podemos investigar. Pero pues en esos tiempos, ¿de dónde le llegó esa información a David para implementar todo eso, ¿no? Entonces, es lo que quisiera saber. Pues sí tengo creo una habilidad analítica donde eh, y a través del tiempo me he dado cuenta que sí, ya pues, la tengo más desarrollada, pero donde he estado, donde he trabajado, donde he participado, donde identifico las áreas de oportunidad, ¿no? Ujú. Identifico qué es lo que hay que mejorar y hay que implementarlo, ¿no? No nomás que quede ahí como una idea, sino hay que implementarlo, ¿no? Entonces, eso, pues, de alguna manera, en esa visión, me, eh, ya a toro pasado, como se dice, pues sí, fue una decisión muy, muy importante, ¿no? Ok. Y dentro de tu familia y todos los hermanos y hermanas que tienes, ¿todos son iguales? ¿Tienen el mismo tipo de actitud de crecer, de desarrollarse, de implementar? ¿O eres el único? ¿O cómo está la situación ahí comparativa con el resto de la familia? No, creo que todos de alguna manera, nosotros, vamos a decir, nacimos en la Carvajal. ¿Ah? Decían, papá era vendedor, le iba bien, pero éramos 11. Si ahorita con dos 11 bocas que que alimentar. alimentar y todos, pues de alguna manera, escuelas, todo lo que... eh, entonces, pero sin embargo, todos mis hermanos se han superado. Todos, de alguna manera, podemos decir que están estables económicamente, han logrado, cada uno, pues, dentro de sus objetivos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, a mí en esta parte administrativa, en la parte técnica, en la parte de un poco más de visión para los negocios, porque mi hermano decía, con quien trabajé, Ujú. digo, y no quisiera también decir me salí y tronó, pero lo cierto es que como a los 3 años que ya no estuve ahí, la empresa tronó. Ok. Entonces yo crecí, Ujú. de empezar de cero, porque él se quedó con la parte que teníamos. Entonces, tenía otras habilidades, pero la parte administrativa no se le daba. Ya. Entonces, No se le prestaba atención a eso. no, exacto. Y ahí es donde ya abordaste tú precisamente ese punto A- de... Dime. Aprendo de los errores propios y de los demás, ¿no? O sea, si yo veo que esto no funciona, pues yo le pongo empeño en tratar de resolver o de implementar algo que me permita no cometer esos errores, ¿no? Claro. Oye, David, empezaste, bueno, el negocio ya por tu propia cuenta en el 93, ¿sí? Digo, hasta ahorita en la actualidad todavía a muchas personas se bloquean automáticamente en el hecho de empezar un negocio y simplemente por el hecho de, pues no hay recursos, ¿sí? O no tengo alguien que me pueda invertir en mi negocio X miles o millones de pesos. Entonces, tú en ese momento, en el 93, no tenías recursos. Exacto. Entonces, ¿cómo empezaste la empresa? ¿Qué hiciste para poder, de dónde obtuviste los recursos para poder iniciar tu proyecto? Sí, muy buena pregunta, porque sí, estaba en una caja de ahorros, pues ahorita el dinero que no era, estamos hablando de, si lo actualizamos ahorita, a lo mejor, no sé, 10,000 pesos, ¿no? Ujú. Vendí un carro y con los proveedores que teníamos acá, yo tenía muy buena imagen. Ok. E incluso algunos proveedores americanos. Ujú. Y inmediatamente cuando fui me dieron crédito.
a pesar de que sabían que no tenía nada, confiaron en mi palabra, ¿no? Y ese es algo bien, bien importante, ¿no? Siempre conducirte de una manera correcta, porque eso fue fundamental. Mi principal proveedor, el día que fui, me dio crédito. Y el gerente de esa tienda era pues un gringo muy mal encarado, pero él siempre decía, él es diferente a su hermano, a él se le va a ir bien. Entonces, digo, fue muy importante. Y también el primer cliente que agarré, que la primera venta, me pagaba la semana. Ya. Entonces, yo el primer mes ya tenía, cuando menos para sobrevivir. Sobrevivir, exacto. Ok. Entonces, lo importante o la importancia de las relaciones públicas o de la imagen de uno, y también eso fue lo que te ayudó, no tanto habilidades de, pues muchas, ¿no? Administrativas o de ventas, etcétera, sino más era el hecho de la habilidad humana, ¿no? De ser una persona correcta con los demás, y eso pues te ayudó muchísimo, ¿no? Para abrir tu negocio. Así es, entonces esos fueron los primeros pasos. Fíjate, ahorita decía de los recursos. Y la platico muchas veces, y a veces lo platico ahí en la empresa cuando hay gente y mis hijos me dan carrilla, ¿no? Que dice que siempre digo lo mismo. Pero esa es mi historia. Claro. Y que empecé no en una oficina, en un cubículo prestado, compartido con un amigo. Me dio un espacio donde tenía, haz de cuenta así, la mesa, de qué lado estaba él, era lo único que cabía porque era un cubículo, no era una serie de cubículos que había. Él rentaba ese cubículo y aparte me prestó su carro. Mira. Decía que yo el carro que traía pues lo había vendido y pues él me prestó su carro hasta que pues más o menos en un año pude ya comprar un carro para trabajar. 10 meses, ponle. ¿Y era del mismo giro el negocio de tu amigo o era de otro totalmente distinto? No, y bueno, ahí también viene a complementar lo que iniciamos, ¿no? Como él era programador. Ok. Entonces él me ayudó con sistemas y todo eso, ¿no? Justamente la ayuda que necesitabas. Ajá, exacto. Es chistoso, ¿no? Como a veces uno manifiesta diferentes cosas y el universo a veces te va ayudando, ¿no? Para que las cosas se vayan armando. Poniendo las personas ahí que necesitas, las personas correctas y eso me ayudó porque digo, el tener una oficina, el tener un carro de entrada, pues era fundamental y pues eso me ayudó mucho. Claro. ¿Y ahí estabas soltero? ¿Ya estabas casado? Estaba casado. ¿Ya estabas casado? ¿Con hijos o sin hijos todavía? No, con hijos. Pues también, ¿no? La urgencia tenías que pues alimentar bocas, ¿no? También para salir adelante. Sí, y aparte tenía otro trabajo. ¿Qué otro trabajo tenías? Daba clases de matemáticas en particulares. Entonces, cuando menos con lo que sacaba ahí, con eso, pues, cuando menos la comida ya estaba garantizada, ¿no? Entonces, con lo que me entraba de las clases, así en el primer mes, cuando menos, pues pude, antes de pagar el primer recibo de luz o que tú quieras, la comida estaba garantizada, ¿no? Sí, que ya es un peso de encima que se te quita, ¿no? Y ya más tranquilidad, ¿no? Por ese lado, ¿no? Exacto. Ok. Y después pues vinieron las situaciones complicadas. Yo tenía la visión de tener un local comercial en una vía principal. Esa era la idea que yo tenía para poder crecer, tener una imagen, ser visto. Si bien en la naturaleza del negocio no era así en ese tiempo estrictamente indispensable, pero pues quería, como te digo, empezar bien. Pues. Entonces, en septiembre del 94, me cambié a un local por Benito Juárez. Una de las avenidas principales de la ciudad. Exacto, exactamente enfrente de Residencias, del Oxxo Residencias, así estábamos casi puerta con puerta. Si lo veías, estaba enfrente del Oxxo. Y pues una renta en dólares,
armamos bien las oficinas. En ese año me había ido muy bien, habíamos crecido, ya éramos como alrededor de unos 5, entre el personal, 5 o 6 personas. Y en diciembre viene el famoso error de diciembre. ¿Qué fue ese El error de error de diciembre? diciembre que se llama, pues es cuando entra Ernesto Zedillo, viene una devaluación pues, muy importante, muy fuerte, y el tipo de cambio en aquel tiempo estaba 3 por 1. Y de entrada se fue a 5, 6, 7, y mis deudas eran en dólares. Y yo no tenía ni un dólar, ¿no? Entonces, de entrada, pues iba empezando, había hecho la inversión de equipar las oficinas ya con un gasto, pues prácticamente troné. Y tuve que hipotecar mi casa para poder salir adelante. Pero luego, pues, los primeros 2, 3 meses no pude pagar. Y pues en esa presión, pero hay un dicho que dice que lo que no te mata te fortalece, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hacer? Pues, pues se empiezan a tomar decisiones, la facturación en dólares, ver otros clientes empresas que pagaban en dólares, pues tratar de dedicarles más tiempo para venderles más producto. Y pues, realmente salimos rápido. En el crédito, llegó el momento en que ya pagué 3, 4 mensualidades de un solo golpe y de ahí en fuera pues ya no tuvimos ningún problema, ¿no? Y ahí prácticamente con toda esa parte de actuar más que nada fue eso, ¿no? El que actué y no me quedé sentado en, pues ya, hacerte el mártir, o simplemente ya valí y hasta ahí llegó el negocio y por algo, pues en realidad que fue ajeno a ti, ¿no? Y al negocio. Sí, y fíjate que dentro que te digo que empecé a estructurar, cuando entré, lo primero que hice fue, bueno, de las primeras acciones es contratar un seguro. Seguro para el negocio. Para el negocio. 10 años después, se nos quemó. El negocio, tal cual. Sí, yo no hubiera hecho contratado lo que es importante, pues porque muchas veces dices, no, pues como se va a quemar o va a pasar algún siniestro y cuesta tanto y mejor lo ahorro, ¿no? Y pues, ¿qué pasó ahí? ¿Se quemó? ¿En qué fecha se quemó el negocio? ¿Cómo pasó? Te digo, todavía para ponerle un poquito más de sazón a esto, fue un 25 de diciembre. Dije. O sea, habíamos pasado la cena de Navidad del 24 al 25 en casa de lo que era casa de nuestros papás, que ya habían fallecido, y los hermanos, pues nos reunimos en esa casa y ya 2 de la mañana me fui a casa y en eso, pues, suena el teléfono y pues que hablan de Alarmex, de la alarma, que decía, oiga, sí puede venir porque está saliendo un poquito de humo ahí en el almacén. En el almacén. Entonces, pues ahí voy y pues empieza, pues, ¿qué pasó? ¿Habrán dejado la cafetera prendida? Pues, no sé, Y pues ahí voy, y en lo que voy, pues me empiezo a recibir llamadas. Oye, que se está quemando esto, ¿no? Y en la medida que voy llegando, yo vivía en Santa Mónica y voy por Lázaro Cárdenas y a medida que me voy acercando, pues se ven las sirenas, humo. Y ya cuando me acerco, porque ya estaba acordonado el lugar, pues veo que está desplomado la parte de la oficina. Ya. Pues imagínate decir, pues mi patrimonio, mi forma de, pensando en mi familia primeramente, en los empleados. Todo se cayó en un 25 de diciembre. Así como dice la canción, ¿no? Todo se derrumbó y todavía tiene que ser un 25 de diciembre, ¿no? Dicen que cuando hay una situación, vamos a decir, trágica, porque para mí fue trágico, se vale llorar y va a haber una noche muy oscura, pero
cuando más oscura está la noche, empieza un amanecer, donde vienen nuevas oportunidades, pero hay que tomar decisiones. Hay que tomar acción. Acciones. Ajá, decisiones, acciones. Y lo primero que hicimos, ese era un sábado 25 de diciembre, junto a mi gente, y le digo, pónganse a buscar un local de renta. Y pues ahí empiezan a... ¿Y dónde hiciste esa junta? ¿Eh? ¿Dónde hiciste esa junta? En la casa, en mi casa. En tu casa. Ajá. Al día siguiente los invité a desayunar a Sí. la casa. Entonces les dije, pues yo tratando de contagiar quizá una confianza, seguridad. Una mentalidad positiva, mentalidad ¿no? positiva que quizá yo estaba batallando, ¿no? Uh-huh. Pero yo tenía que transmitir ánimo. Entonces les digo, los invito a desayunar en mi casa. Y ahí empezamos a ver, y nos habla una persona que el lunes nos podía recibir, andaba fuera de la ciudad, que era por otra vía principal, López Mateos, Uh-huh. bajando el distribuidor vial, yendo hacia Sánchez Taboada. Ahí estaba ese local. Tenían 2 locales. Acá donde estábamos eran 180 metros cuadrados. Era un local de 100 metros. Y también estaba en renta el segundo. Uh-huh. Ya habíamos tratado el primer local cuando le dije, oye, si te rento el de enseguida. No, pues adelante, pues lo tengo claro. En renta, ¿no? Entonces, y ya platiqué ahí principalmente con mis hermanos, con mi esposa, y le entramos. Pues le entramos, adelante. Ya había transmitido yo de alguna manera optimismo, que, como les decía, se quemó la parte física. Pero, pues tenemos cuenta de bancos, la cartera, la cartera de clientes por recuperar, pues también está ahí. Curiosamente, digo, a veces hay cosas que uno pues considera milagrosas, uh-huh. Porque nosotros teníamos un acordeón donde estaban todos los que llamamos los contrarrecibos, ¿no? Uh-huh. Para documentos para cobrar. Cuando hay un incendio, lo que no te daña la lumbre, te lo daña el agua. Uh-huh. Cuando los bomberos, pues Sí. Entonces, en el espacio donde estaba ese acordeón, se desploma una parte del techo y lo cubre. Y no le cayó ni una gota de agua, ¿no? Mira, o sea, ese tipo de cosas que también nosotros ya estábamos batallando mucho, porque en ese crecimiento estás de alguna manera, y eso es una enseñanza, que estás en el área de confort. Okay. No teníamos estacionamiento, cada vez batallábamos más. Y sí, decíamos, pues hay que movernos, pero te mover y bueno. Pero no lo haces, ¿no? No lo haces. Entonces, tuvo que venir una circunstancia. Ahora, el incendio no inició en nuestro negocio. Inició en el de enseguida. Era un despacho de abogados. Eran tres locales. Los dueños eran los abogados. Ahí inició en un corto. Y pues se vino a estos 2 locales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues de ahí ya el lunes, el incendio fue el sábado. El lunes estábamos en el nuevo local. Estamos hablando que 25, 26, 27. El lunes. Ya el día 2, nosotros ya teníamos el sistema de facturación habilitado. Mira. Y pues mucha gente no se dio cuenta porque prácticamente en ese tiempo pues están de vacaciones, hay muy poco movimiento, prácticamente está muerto. Entonces, y parecía como que si hubiera sido un cambio así natural, ¿no? Sí. Pero fue como... A ti fue tan rápido que pareció un sueño a veces, yo creo, ¿no? Sí.
en un espacio, bueno, eran 200 metros, mejor distribuidos, pudimos mejorar, tenía estacionamiento por fuera y adentro, o sea, eran 200 metros, pero con estacionamiento, ¿no? Ujú. Entonces, más práctico. Incluso hay un área que pudimos poner una pequeña bodega dentro de ese espacio que teníamos. Entonces, una tragedia, entre comillas, se transformó pues en una mejor oportunidad para seguir creciendo, ¿no? Pero como pues comentábamos, hay que tomar acciones en lugar de sí, puedes llorar un rato, puedes lamentarte un rato, pero no puedes estar, la cosa es rápida. La noche pasó, pero hay un nuevo amanecer, ¿no? Mira, David, todo eso que hiciste a mí se me hace realmente impresionante y respetable. Y quiero saber dos cosas. Una es, en ese momento de tragedia, ¿hubo alguien o algo que te quiso jalar a la parte negativa de ya valiste, esto no va a crecer, hasta aquí llegaste, y tú dijiste no? Entonces, ¿hubo algo así que te estaba jalando a la parte, digo, a lo mejor un familiar o simplemente tu propia mentalidad, ¿no? También, y cómo le diste la contra y para salir adelante? ¿Cómo fue ese proceso de esa tragedia, ¿no? Fíjate que fue al revés. Yo soy creyente y y cuando estaba pues todavía un poco de, bueno, el humo. O sea, imagínate como si una película. Están las bomberas, las luces, patrullas, el humo, desplomado. Tragedia total. Pues dije, Dios, pues dame fortaleza, sabiduría para tomar las mejores decisiones. Hay tantas familias que dependen de esta empresa y pues creo en ti, confío en ti y para adelante. Para adelante. Y fue creo que una pequeña oración Mira. que me empujó a ir tomando decisiones correctas, ¿no? Porque puedes ser muy aventado y te avientas, pero no. Y la empresa mejoró, porque estamos hablando que fue en 2004. En este tipo de negocios, pues vas teniendo inventario y alguno pues ya es obsoleto, alguno era algo muy especial para cierto cliente que ya no te compraba. Y y en tiempo récord el seguro nos pagó. Todo. Todo. Ahora sí que el ajustador no ajustó un centavo. Mira. Más que más que el deducible, ¿no? Sí, Pero el sí. ajuste no hubo ningún ajuste. ¿Por qué? Pero el incendio no fue provocado en nuestras instalaciones. La empresa estaba sana financieramente. Nos acababan de cerrar una auditoría sin observaciones. O sea, por todos lados la empresa estaba, no había ningún indicio que hubiera, y sí, tardaron pues 2, 3 meses donde, y tuvimos la oportunidad, y yo hablando con los proveedores, me soltaron mercancía pues, a crédito, todavía creyendo pues por eso pues lo importante de tener esa buenos récords, ¿no? Bueno, y en ese momento ya tenías una historia de 10 años, ¿no? Sí, ajá, exacto. De 10 años o tal vez a lo mejor poquito más para pues obviamente donde ya fue tu palabra, que también es donde ellos se acercaron contigo y te dieron esa oportunidad para que tú crecieras y te vieron en ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que eso, pues obviamente te ayudó para mejorar todo esto, ¿verdad? ¿Cuántos colaboradores eran en ese momento en tu empresa, David? En 2004. ¿Recuerdas más o menos? No, pero ya en 2004 yo creo que éramos como unos 18. 18. 16 por ahí. ¿Y ahorita cuántos son? Como 30, unos 35 yo creo. Mira. Hemos llegado hasta 50, ¿no? Pero pues, digo, sí. Luego estuvo la pandemia también, sí, y ahí también me imagino unos ajustes, ¿no? También. Y y digo, de la forma que tú integraste a
a los colaboradores para esta toma de decisiones y para integrarlos, que esa empuje de motivación que tú les querías dar, creo que te funcionó muy bien, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido, pues siempre he tratado, primero el respeto a los colaboradores, desde vamos a decir, el de menor rango, a la señora que limpia. Yo siempre llegaba y saludo de mano a todos, ¿no? Paso por todas las áreas, llego, saludo. Y el buen trato, primeramente así personal, y también a los que tienen ya una responsabilidad en los departamentos, les digo, ¿no? Mira, así como los trato yo, quiero que tú los trates. Porque luego después se malubican algunos porque ya ahora son gerentes o coordinadores. Se les sube. Se les sube y entonces pues ya se sienten como que me empiezan a mandar de una manera, entonces yo los trataba de bajar y decir, yo no te trato a ti así. Uh-huh. Entonces, pues traten de... creo que es fundamental, pues, esa parte. Y siempre informando para que, pues, que la empresa donde ellos están trabajando vean que no solamente tiene presente, sino tiene futuro. Sí. Y eso, pues, el darles los reconocimientos. Cada año hacemos reconocimientos. Pues este año pasado dimos un reconocimiento de 30 años, que fue a una de mis hermanas. Okay. Cumplir. ¿Y ese tipo de reconocimiento qué es? ¿Es una placa? ¿Es una fiesta? ¿Cómo lo manejas? En la posada de la empresa, pues reconocemos los múltiplos de 5, ¿no? Uh-huh. 30, 25, 20, 15, 5, ¿no? Pero va acompañada de un incentivo económico también. No uh-huh. Solamente la placa, sino también de un incentivo económico que pues también motive pues a permanecer, motive a seguir siendo mejor. El promedio de los colaboradores dentro de la empresa de Profron, como en promedio, ¿quién es la persona que tiene menos tiempo ahí? Bueno, ahorita se acaba de contratar una persona de una semana, ¿no? Bueno, uh-huh. Pero vamos a descartar a esa persona. Pero sí, lo que pasa es que tenemos 32 años, uh-huh. Ya se han pensionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 personas, 8. Entonces, los que tenían más antigüedad, no que tuvieran todo el tiempo ahí en la empresa, pero obviamente mayor edad, pues para pensionarte al menos tienes que tener 60 años. Entonces, uh-huh. Ya fueron saliendo y se ha ido también como haciendo recambios ahí tratando de tener Lo que pasa es que al principio, aunque mis hermanas, pues habían trabajado en áreas contables, uh-huh. No contrataba por perfiles, ¿no? Oye, que el hijo de compadre, pues tráetelo, uh-huh. A ver dónde lo metemos, ¿no? Y ahorita, pues no, ya se contrata por medio de un perfil, ¿no? Entonces hemos ido limpiando, vamos a decir, unos se han ido, otros has ido perfeccionando, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Ya con un perfil dependiendo del puesto, ¿no? Pero tengo claro que sí la permanencia es larga dentro de los colaboradores en tu empresa. ¿Y por qué ha sido eso? ¿Cómo es el trato dentro de la cultura, vamos a decir, de la empresa, no solamente tuya? Porque contigo inicia, ¿no? Y obviamente lo vas pasando entre los otros colaboradores y miembros de la empresa. Pero ¿qué acciones en específico crees que son del agrado totalmente de los colaboradores para seguir que igual yo la puedo pensar de, bueno, me voy igual por un cheque a lo mejor poquito más grande y a última hora no se van y se quedan contigo? Uh-huh. Entonces, ¿cómo has creado eso con los colaboradores dentro de la empresa? Tenemos una serie de incentivos, por ejemplo, el Día del Padre, ahora recientemente. Pues a todos los que son papás, pues a un restaurante, una comida. El Día de las Madres, pues a las que son mamás. En la posada, pues regularmente es con la esposa, esposo, ¿no? Pues cada año tenemos lo que le llamamos
en la Semana de la Salud. Ok. Y se les pagan análisis clínicos A todos. a todos. Y luego traemos un doctor para que, pues, de alguna manera interprete los resultados. Ujú. Algún oftalmólogo para que la cuestión de los ojos. Hacemos un convenio con una óptica para que pues, puedan pagar los que ocupan con pagos. Ujú. Ese tipo de cosas. Y luego, en verano, un viaje familiar. ¿A dónde van? Pues hemos ido desde aquí adelante en La Rumorosa hasta las cascadas en Ensenada. Así, ¿Y te los llevas a los Ensenada. colaboradores o sus familias también? No, en la familia. Las familias. Entonces, pues sí, es una inversión importante. Y aún así hay gente que no está conforme, ¿no? Digo, como en todo, ¿no? En todo. Pero, pues digo, difícilmente una empresa de este tamaño ofrece todos estos pues, incentivos, reconocimientos, el fondo de ahorro, lo que ahorran se les paga el doble. Sí. Entonces, pues digo, los sueldos pues, son competitivos a nivel mercado y En general. en general, exacto. Ok. Y tú lo dijiste bien claro, esto es una inversión, no lo ves totalmente como un gasto. ¿Sí? Entonces, obviamente esta inversión se está regresando, ¿no? A lo mejor en la permanencia de los colaboradores dentro de la empresa, a lo mejor en la buena cultura interna que también está ahí por parte de los negocios. Y también, y aparte también, ¿haces eventos para el Día del Niño también dentro de la empresa? ¿O eso está excluido? No, también Día del Niño, los cumpleaños del mes. Ajá. Se hace una comida ahí en la empresa, pues la foto, el pastel, se les da un regalito, un termo, algo que tenemos ahí pero pues también, o sea, siempre está habiendo festejos, ¿no? Sí. Del niño, de las madres, del de esto, en siendo conscientes, por ejemplo, Semana Santa. Trabajamos jueves hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde y hasta el lunes. Y a lo mejor uno puede decir, pues ahorita las condiciones de mercado, pues hay que... Pero también yo decía, mira, te voy a dar estos días para que lo disfrutes con tu familia, pero regresando hay que dar el máximo esfuerzo, ¿no? Al 200%. Ajá, o sea, si es Navidad y si el 24 cae en sábado, pues no se trabaja el 24. Tratando de que también ellos, en la parte familiar de cada uno de ellos, pues también tengan ese tiempo para disfrutar ciertas fechas, ¿no? Sí. Y sé que a lo mejor la mayor parte sí lo aprecian, pero igual hay unos que nunca van a estar conformes, ¿no? Y siempre quieren más y más, ¿no? Y hay unas historias por ahí, yo creo que interesantes que también podrías contar. Sí. Pero ¿qué tan importante es esa parte de cuidar a los colaboradores, que ellos se sientan abrazados por la empresa y que en realidad les importa un poco lo que es su propia familia, ¿no? En este caso. Porque creo que, no sé si aún lo tienes, alguna vez me habías contado que tenían un programa que también tenía un cierto apoyo, ¿no? Para los niños en cuanto a útiles escolares o algo así. ¿Todavía lo tienen? En septiembre, damos útiles, después dijimos, bueno, vamos a dar una cantidad por cada hijo. Y ahí, realmente tienen pocos hijos, si hay alguno que... Es parte de la contratación, ¿no? Que no tenga más de 3 hijos. Sí, hay uno que tiene como 5 o 6 hijos ahí. Pero bueno, todo eso, por ejemplo, uno de ellos, el que tiene más hijos, cuando fuimos a las cascadas, me dice, ¿cascadas o cañadas? Cañadas. Que en las cañadas, sí. Me dice mi esposa, no te vayas a salir de ahí de Profron, porque o sea, yo no tengo la posibilidad de salir de vacaciones. Por ejemplo, ir a las cascadas, pues pagar el traslado, pagar la entrada al parque, la comida, o sea, difícilmente, porque tienes otras necesidades, ¿no? Que entonces, pues eso sí motiva y esa ha sido la filosofía que yo pues establecí.
Y a veces es más complicado porque hay más gente, ¿no? Y entre más gente, pues cuesta más. Pero bueno, en la medida de lo posible, pues la idea es que se conserve todo ese tipo de apoyos ahí en la empresa, ¿no? Bueno, David, y ya continuando y hablando de esta trayectoria que has tenido de tú como emprendedor, luego, ¿qué fue lo que sucedió aparte de esa nueva implementación de reubicación, ¿no? Vamos a decir un renacimiento, ¿no? Renacimiento obligado que tuviste con la empresa. Pues te decía, estábamos en Benito Juárez López Mateos, y estábamos hablando que 2004 en 2012, 8 años, acá habíamos durado 10 años. Y aquí empieza a tener problema de estacionamiento, empezamos a crecer ya el número de colaboradores, y pues le dije, empecemos a buscar un local más grande que también igual esté en una vía principal, ¿no? Porque por ahí me traían, no, pues que allá en la Robledo hay pues no tiene, digo, no, en la avenida principal. Entonces un día llega mi hijo y me dice, oye, hay una por la carretera San Luis, está grande y todo eso. Y cuando vamos, no, era una bodega industrial. Acá teníamos 200 metros y esa tenía 600. Entonces el brinco de 200 a 600, pues sí está... Pega. ¿No? Entonces le dije, no, hijo, pero pues ¿cómo? O sea, no, es que cuesta tanto. Realmente era como un 25% arriba del precio que estamos pagando en el carro. Ok. Dijo, aquí vamos a tener estacionamiento, hasta una cancha de básquetbol vamos a poner ahí, ¿no? Y un día mi oficina pues da al almacén, ¿no? Y digo, un día voy a ver que no vamos a caber aquí. Y llegó ese momento. Y llegó el momento muy rápido, ¿no? Entonces, estamos hablando que 2012, pues sí, ya tenemos 13 años, porque bueno, de alguna manera sí nos adelantamos no rentamos una de 300 metros, ¿no? Sino una del triple de dimensiones. Ahí empezamos a implementar algunos procesos, ya un digo, sería entrar mucho en detalle de lo que hacemos, pero empezamos a establecer algunos procesos. Después rentamos una bodega que está a un lado, la compartimos con otra empresa, que ya en total tenemos ahí 1000 metros. Ok. Entonces, pues la empresa pues siguió en crecimiento. Viene una situación, te decía en un principio que había tenido algunos problemas de salud. Sí. Que nunca dejé de ir a trabajar, nunca me sentí mal, pero pues resulta que los riñones ya no me funcionaban, ¿no? Y ahí pues tenía pues ahí ya un riesgo de un infarto y pues bueno, pues una situación grave. Decido, bueno, uno de mis hijos me estuvo presionando, yo pues me atendía y todo eso, pero cada vez pues iba hacia abajo, ¿no? Sí. Y como decía un doctor, la insuficiencia renal es una enfermedad crónica degenerativa, progresiva y reversible que te lleva pues, a la muerte, ¿no? Así. Y pues mi hijo me dijo, yo te dono el riñón y Andrés, vamos, yo no quería, había durado tenía como 2, 3 años insistiéndome. Y pues cuando ya ves que, como dijo un doctor, pues haz de cuenta que vas en una balsa en un río que va a un acantilado y ya cada vez estás más cerca, ¿no? Entonces ya cuando la vas viendo más cerca, pues dije, bueno, y aquí estoy. Eso fue en 2017. Gracias a Dios, pues he estado muy bien. Sí. Y en 2017 viene la pandemia, 2020, el doctor me dice, ¿sabes qué? Porque pues tengo que estarme checando, tomando medicamentos, todo eso. Me dice, no salgas porque viene la pandemia fuerte. Ahí creo que había el primer caso, 1 o 2 casos que había, esto viene fuerte. Entonces dice, no, ni asomes las narices de tu casa, ¿no? Quédate en casa. Entonces ahí, pues mis hijos, 3 hijos que tengo ahí en la empresa, ellos, pues
le cedí ahora sí que el mando. Y fue pasando el tiempo y pues sí, hubo, bajaron las ventas, hubo una situación, pero la empresa siguió y luego pues empezó a subir otra vez. Entonces dije, bueno, pues es tiempo de cederles el mando, ¿no? Sí, claro. Entonces decido separarme de la empresa. Digo, separarme, ya no Entre ir, comillas. entre comillas, sí. Y pero acostumbrado a trabajar siempre 10, 12 horas diarias, pues, o sea, es muy complicado que no hagas algo. Me llega una invitación a trabajar, a participar, no sé si conozcan lo que es el DARE. El DARE es un organismo, es una paramunicipal que está dentro de la Dirección de Seguridad Pública, que da pues, capacitación para la mejor toma de decisiones de los niños y adolescentes, principalmente en drogas, pero pues hay un patronato ciudadano, me invitan a ser presidente del patronato y pues y eso lo tomo como algo en agradecimiento a Dios, de agradecimiento a la vida, decir, pues yo tengo que dar algo a mi comunidad, mi trabajo, mi esfuerzo, mi tiempo y mi dinero, ¿no? Sí. Entonces ahí estuve 3 años y medio, entré en una administración, me ratificaron en la siguiente y finalmente decidí renunciar por cuestiones políticas, porque se politiza mucho, ¿no? Entonces, yo pues tenía la convicción y pues me fue muy bien, la verdad. Estaba caído el DARE, logramos mejorar las finanzas por medio del patronato. Después, cuando tenía como 3 años y medio, 2 años y medio, estoy en una asociación que se llama Ejecutivos de Ventas. Tengo 28 años, había sido presidente y tesorero nacional por 10 años con 5 presidentes nacionales diferentes. Me proponen la presidencia nacional y el año pasado pues cumplí los 2 años. Fui presidente nacional, anduve pues, recorriendo Entonces pues también una experiencia muy buena, me fue también muy bien. Sí. Y luego mis hijos empiezan porque yo siempre les decía que hay que ver las áreas de oportunidad que se pueden presentar, porque los negocios y los tiempos son cambiantes. Había que siempre darle lectura al mercado y también diversificar, que eso ha sido una de las, diversificar productos y mercados. Y entonces entramos en una etapa de fabricación de productos con estructuras metálicas, ¿no? Proyectos, podemos fabricar una nave industrial, componentes, muchas cosas que en la industria. Y entonces, ahorita mismo, pues ya compramos un terreno de 2.500 metros, una bodega de 1.200 metros, tenemos el taller industrial ahí. Y pues ahí vamos caminando. Felicidades, felicidades, David. Oye, David, dentro de toda esta trayectoria que has tenido desde pues, el siglo pasado, vamos, sí te veo como pues totalmente una cabeza, ¿no? De familia y un líder. ¿Cuáles tú crees que son las habilidades que debería desarrollar un líder? Pues como se dice, ¿no? El líder es el que pone el ejemplo. El líder arrastra con el ejemplo. Entonces, pues obviamente tiene que tener visión, tiene que tener muy claro en dónde estés, cuál es tu proyecto. Tienes que tener ese respeto a tus colaboradores, enseñarles, porque en el proceso ahí me decían, no le sueltes tanta información a tus empleados, porque luego te van a hacer competencia. Y sí, hay 3 empleados que sí fueron listos y tienen su empresa. Salieron de ahí, les ha ido bien, y qué bueno. Pero
yo prefiero pues, enseñarles y que me produzcan mientras estén, que no enseñarles y tener que hacer, digo, todo. Entonces, en ese sentido, y hay muchos tipos de liderazgo. Mi liderazgo pues es apapachador, es hacer las cosas, trabajar, mostrar, si por ejemplo en la empresa hay que descargar algo, ahí está, ¿en qué les ayudo? ¿En qué les ayudo? Vamos para acá, no, es que está muy difícil, te acompaño. El acompañamiento, sí es importante pues la función de líder, pero es para arrastrar a todos tu gente que está contigo, ¿no? Donde, en el área que estés, ¿no? Sí, claro. Si es en lo deportivo, si es en, en lo empresarial, si es en donde estés, ¿no? Claro. Y terminando con decía la cuestión de la salud, pues después, hace apenas este año, pues que tengo un problema del corazón, me hacen un cateterismo, que pues, tenía algunas arterias tapadas ahí. Y pues también, gracias a Dios, salí muy bien. Y para donde voy es que si uno se lamenta, si uno te haces el que no, a todo le pones pretexto, ¿no? Entonces, pues ahí está, creo que en ese sentido, como yo creo que el cuerpo, pues si tú tienes una muy buena actitud ante la vida, si luchas, si obviamente hay que cuidarse y pues te afecta menos, ¿no? Tienes más, a pesar de que están los problemas ahí, pero pues se resuelven. Claro, claro. Oye, David, ¿qué le dirías a alguien que piensa que ya es tarde para intentarlo? Para intentar arrancar un negocio, un emprendimiento. ¿Qué le dirías? Pues que nunca es tarde. Nunca es tarde. Digo, y hay casos que se ven como el del Kentucky Fried Chicken, ¿no? Que pues ya era una persona adulta mayor, y sin embargo pues logró sacar ese proyecto, y pues hoy lo que es ya no está él, pero dejó las bases y todo eso, ¿no? Claro. Siempre, a ver, tienes que tener pues siempre un producto, un servicio, tienes que ver, hacer una estrategia, darle lectura al mercado, y porque los productos pues no se venden solos, ¿no? Pero las mismas empresas transnacionales siguen haciendo publicidad y invierten mucho en publicidad, en promociones y todo eso, ¿no? Entonces, pues, como vas empezando, tienes que sí tener un objetivo muy firme, ¿no? Claro. Paso por paso. ¿A dónde voy a llegar aquí? De aquí para allá. Y así como historia, ¿no? De tenía una gallina y luego pues y ahí se va. Al rato tiene toda una granja o un imperio, sí. Un imperio, sí. Sí. Sí, es nunca perder la fe. Yo siempre, y les decía, mientras trabajes, siempre te va a ir dependiendo de las estrategias. Y te va a ir mejor si haces mejores estrategias, ¿no? Claro. Pero trabajando, siendo constante, aunque no tengas un buen producto o un producto líder. Y esto me lo enseñó mi papá, porque como decía, fue vendedor y decía, si tú vendes piedras, pero le pones tu sazón, me decía a mí, cuando vayas a una empresa, desde el primer contacto, que es en las casetas o con el velador o con el que está trapeando, siempre sea atento. Creo que de por ahí fue algunos valores que me enseñó mi papá. Yo creo que sí. Y los apliqué, no pensando en que, mi papá me decía, sino ya de una forma natural, ya los traía, sí, esas enseñanzas, ¿no? Y lo estás transmitiendo. Exacto. Sí. No, pues muchas gracias, David, por estar aquí conmigo en este podcast de Intrépidos. Y la verdad, si esto es algo que dio en sintonía o dio clic contigo, compártelo para que más personas lo puedan
ver, puedan escuchar la historia de David y cómo creció y simplemente lo que le ha ayudado a tener el éxito que ha tenido hasta ahorita. Muchas gracias, David. Gracias, Carlos, por la invitación.